Muchas gracias por acompañarnos una vez más a una nueva emisión de Tiempos con Dios. Hoy hablaremos del infierno. Entiendo que no es un tema agradable. Sin embargo, quiero decirles que es un tema sumamente necesario y que deberíamos recibirlo como una grave advertencia que al tener datos respecto del infierno nos inviten, nos conduzcan, nos lleven a ponerle atención y seriedad a nuestra relación con Dios y a nuestro futuro en la eternidad. Me quiero referir al infierno desde la perspectiva bíblica, no sobre aquel uso que le damos en momentos de crisis, cuando solemos decir que esto o aquello parece un infierno, o parece que estoy en el infierno, o salí del infierno, o en algún fenómeno meteorológico que decimos parece el infierno. El infierno es un lugar real, como lo vamos a ver en la Sagrada Escritura. De hecho, el infierno no es un tema para debatir. La Biblia tiene la absoluta autoridad, siendo la palabra de Dios, y no es para debatir. Nada de lo que está en la Biblia es para debatir. ¿Se cree o no se cree? Pero no lo puedes debatir. La Biblia no contiene relatividades. La Biblia contiene verdades, temas absolutos de la perfección de la persona de Dios. Quiero comenzar diciendo que es muy importante que sepamos que originalmente nuestro Dios y Señor no hizo el infierno para nosotros, para el ser humano, para los hombres, sino para Satanás y sus demonios. Escuchen estas lecturas de la palabra de Dios para afirmar lo que acabo de decir. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 41, dice: entonces, se refiere a Jesucristo, dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero luego en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, Jesucristo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El infierno no fue creado para que los seres humanos pasáramos la eternidad en él. Sin embargo, como el maligno ha logrado convencer a muchos seres humanos de hacer su voluntad y rebelarse en contra de la voluntad de Dios, Jesucristo los llama hijos del diablo, porque están siguiendo su guía, su dirección, su consejo, las ideas que siembra en sus mentes para hacer la voluntad de Satanás y no la de Dios. De modo que si el maligno y sus ángeles tendrán que ir al infierno, tendrán que ir también a pasar la eternidad todas aquellas personas que en rebeldía rechacen la salvación
que Dios ofrece mediante el sacrificio y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Quiero leer otros 2 versículos de la Biblia porque me importa mucho que subrayes el hecho de que Dios no quiere, no es su voluntad, no es su deseo enviar a los seres humanos al infierno. Mis amados, el corazón de Dios se duele en saber que muchos seres humanos tendrán que pasar la eternidad lejos de Él en el infierno con Satanás y sus ángeles diabólicos. Permítanme leer en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículo 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, subrayen esto, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está dando oportunidad, por eso no ha llegado el fin del mundo todavía. Juan, cuando escribió el libro del Apocalipsis, le dijo a Dios: sí, ven. El apóstol Pablo decía lo mismo, y muchos hijos de Dios lo habrán dicho también. Pero si Dios está retardando aparentemente el fin del mundo, es porque quiere dar tiempo, oportunidad a personas que conozcan el Evangelio de Jesucristo, pongan su fe en Él, se arrepientan de haber vivido una vida fuera de su voluntad y comiencen a seguirlo y a servirlo. Permítanme ahora leerles lo que Cristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Muy importante este versículo también. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Se aproxima una hermosa fiesta que es la fiesta de la Navidad. Todo el mundo cristiano celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿para qué? ¿Para qué nació? Pues nació para venir a mostrarnos a su Padre Celestial, darnos a conocer la voluntad de su Padre Celestial, morir por nosotros en la cruz en lugar nuestro para perdón de pecados, resucitar de la tumba para hacer válido ese perdón y ascender a los cielos para ir a preparar lugar para nosotros en los cielos. De manera que no fue el plan de Dios construir el infierno para la humanidad que Él creó. Lamentablemente, los que quieran voluntariamente rebelarse a la voluntad de Dios y seguir la voluntad y el consejo del maligno, tendrán que ir a ese lugar. Déjenme avanzar en el tema para decir que en la Biblia hemos leído 2, 3 términos que parecen ser lo mismo, pero queremos aclarar que en algunos casos no lo son. Por ejemplo, hemos leído en el Antiguo Testamento la palabra Seol y leemos en el Nuevo Testamento la expresión Hades. Seol en el Antiguo Testamento, en el hebreo del Antiguo Testamento, y Hades en el griego del Nuevo Testamento se refieren a un mismo lugar. Cuando escuchemos Seol, es lo mismo que el Hades. Cuando escuches Hades, es lo mismo que Seol. ¿Qué era ese lugar o qué es ese lugar? Pues es el sitio donde llegan las almas de los que mueren en condenación. Es decir, aquellas personas
que decidieron no hacer la voluntad de Dios en su vida y mueren, van a ese lugar llamado Seol o llamado Hades, donde son atormentados temporalmente. El Seol o el Hades son es un lugar propiamente dicho, donde se vive una fuerza demoníaca terrible que no se sacia de recibir a las personas impías que llegan allí cuando mueren. A eso se refirió nuestro Señor Jesucristo en la historia que contó sobre el rico y sobre el mendigo en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versos 23 y 24, dice que el rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro el mendigo en el seno de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. De manera que Seol o Hades es el lugar al que van los muertos que resueltamente no obedecieron la voluntad de Dios, y es una sala de espera con tormentos para esperar el juicio final y ser enviados definitivamente a lo que es el infierno. El Seol o Hades no es el infierno, es una sala intermedia de tormento. Pero también en la Biblia encontramos la palabra abismo. La palabra abismo del griego significa sin fondo, un lugar que se encuentra en las profundidades de los mares, lugar donde los poderes demoníacos están aprisionados, porque si no, este mundo sería un caos. No todas las fuerzas demoníacas que operan en el mundo son las que el maligno tiene. Hay demonios que están hechos prisioneros por el poder de Dios y que están en el abismo. Pero la Biblia enseña que durante el tiempo de la gran tribulación, cuando se toque la quinta trompeta, dice el Apocalipsis, y ahora lo voy a leer, estos espíritus demoníacos serán libertados. Por eso la gran tribulación que van a vivir los que se hayan quedado y no hayan sido arrebatados por Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, van a vivir 7 años terribles. El abismo es el lugar donde Satanás será encerrado cuando Cristo establezca el milenio, habiendo terminado lo que conocemos como la gran tribulación. Al terminar la gran tribulación, Cristo toma a Satanás, lo lanza al abismo y lo ata por 1000 años, y se establece el reino mesiánico, el reino de Cristo. Acerca de la palabra abismo, dice Apocalipsis 20, 1 y 2, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Pero luego Apocalipsis 9:1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Otra palabra que hemos leído en la Escritura es la palabra Gehenna o lago de fuego. De esta hay que decir que inicialmente, en el tiempo que el Señor Jesús
habitó en el mundo entre nosotros, se le llamaba Gehenna o lago de fuego al basurero de la ciudad de Jerusalén, que estaba pegado a uno de los muros de Jerusalén en las afueras de la ciudad, donde los pobladores iban y tiraban la basura y se prendía fuego. Pero bueno, como ustedes y yo podemos imaginar, pues basura producimos todos los días. De modo que el Gehenna o lago de fuego estaba ardiendo continuamente las 24 horas del día. Y al ver nuestro Señor Jesucristo esa figura, esa escena que era totalmente conocida para todos y cotidiana, Él toma el ejemplo para explicarle a sus oyentes la existencia del lago de fuego que jamás se apagaría y donde irán todos los que no hicieron la voluntad de Dios, pero irán en alma y cuerpo. Inclusive en el lago de fuego, que es el infierno, ahí estará el anticristo, el falso profeta y Satanás al final de los tiempos, luego del juicio del gran trono blanco. Cristo, respecto de este vocablo Gehenna, habla en Marcos 9:43 y dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 10 y verso 15 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un vocablo más al que se refiere la Sagrada Escritura, y es el vocablo tártaro. El tártaro es el lugar donde se encuentran prisioneros los ángeles caídos o demonios que se rebelaron en el tiempo de Noé. Se materializaron y tuvieron relaciones con mujeres, hijas de hombres, por lo que no guardaron su dignidad y fueron castigados, siendo echados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. En el tiempo final y luego del juicio del gran trono blanco, serán echados junto con Satanás y el resto de los demonios al lago de fuego. Judas versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y en 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Mis amados amigos, el infierno es un lugar real. Podemos creerlo o no, pero es un lugar real. Satanás y sus ángeles son personajes reales, lo creamos o no. La Biblia dice, por ejemplo, en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás y sus demonios se mueven en la
segunda capa de cielo de la que hablamos en el mensaje anterior. Y se mueven entre nosotros porque siguen buscando personas a quienes aconsejar, a quienes orientar, a quienes guiar, para que no hagan la voluntad de Dios y puedan llevarlos con ellos al infierno. ¿Se han preguntado por qué Satanás quiere llevar a personas al infierno? Porque como los seres humanos somos creación de Dios y él tuvo un problema con Dios, quiere vengarse de Dios dañando a la corona de la creación, que es el ser humano. Cada ser humano que el maligno logra convencer para que haga su voluntad, sería un triunfo para él. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, subraya eso, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tras la rebelión en el cielo, queriendo Satanás ocupar el lugar de Dios, es arrojado y viene a causar daño. Muchas de las terribles noticias que escuchamos por la radio, que vemos por la televisión, que leemos en la prensa, su origen es Satanás. Él está luchando por llevarse al infierno al mayor número de seres humanos para decirle a Dios: no pudiste, no lo lograste, algo te faltó. Pero no será responsabilidad de Dios, sino de cada uno de nosotros, si decidimos someter nuestra vida a Dios en Cristo, seguirlo y servirlo, haciendo su voluntad. Quiero terminar este tema aclarando. Varias personas me han preguntado si cuando los seres humanos que vayan al infierno lleguen allá, si el fuego va a calcinarlos o a cremarlos, como solemos decirlo, es decir, si serán los seres humanos totalmente aniquilados. La Biblia no lo enseña así. La doctrina de una total aniquilación de los impíos en el infierno hasta su total y completa desaparición es absolutamente contraria a la enseñanza bíblica. Algunas sectas predican esa verdad. Unos dicen que el infierno ya está aquí, en este mundo, que no existe. Y otros han predicado que cuando los seres humanos lleguen al fuego eterno, serán totalmente consumidos y no sufrirán jamás. Pero la Biblia enseña claramente que ese tormento será eterno. Si ustedes ven en Judas, el versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida.
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y luego en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Habla de permanencia en el cielo, eternidad en la vida futura en el reino celestial. Pero en Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay que subrayar eso: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amados, nadie tiene que ir al infierno. Por favor, recapacitemos, reflexionemos, pensemos, seamos humildes, seamos nobles. Nadie tiene que ir a sufrir por los siglos de los siglos en el infierno con Satanás y sus demonios. Cristo ya vino a nacer, Cristo ya predicó, Cristo murió en la cruz por tus pecados y por los míos para perdonarnos si creemos en Él. Cristo resucitó para hacer real esa bendición en nuestra vida. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él nos dará el poder para vivir haciendo su voluntad en lo que resta para el fin del mundo. Y cuando Él venga por su iglesia, en el arrebato de su iglesia, nos iremos con Él para morar con Él por los siglos de los siglos. Por favor, quédense con esta frase con la que inicié en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nadie más caminando hacia el infierno, pero todos caminando hacia Cristo para disfrutar con Él la eternidad. Les abrazo en el amor de Cristo. Muchas gracias por estar con nosotros.